Hola a todos, en este video repasaremos la plantilla y fichajes de Bolívar en 2026, también con posibles salidas, posibles renovaciones y los rumores que se están dando en las últimas horas. Comencemos. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Vamos a comenzar hablando de el arco, donde está Carlos Lampe, que se queda como el arquero titular para esta temporada. Me parece que el año pasado fue bastante bueno. Desde que Lampe volvió al arco tras la lesión, Bolívar encontró mayor solidez en esa zona, algo que no se tuvo en el primer semestre con Lancilota, con Cordano, y sin duda algo que nos costó muy caro en la Copa Libertadores. Así que fantástico que vuelva Carlos Lampe a estar presente en el arco de Bolívar ya en la temporada desde el inicio y especialmente pensando en Copa Libertadores. Méndez también se quedará como el segundo arquero. Casi no lo hemos visto durante la temporada, pero los 2 o 3 partidos que le tocó atajar creo que cumplió, y mientras Lampe no tenga muchas lesiones, no tenga muchos problemas, pues Méndez ahí estará si es que lo necesitas. Así que en cuanto al arco, creo que estás bien cubierto. Me imagino que habrá un tercer arquero que podría llegar de las inferiores del equipo para completar el plantel. Sería un desperdicio por tercer año consecutivo que Robato fiche un arquero argentino, algo que siempre me pareció muy extraño en estas temporadas, con De Sábato en 2024 y Lancilota en 2025, arqueros que te ocupan un puesto de extranjero, que seguramente tienen sueldos muy elevados y que después tampoco son mejores que los arqueros que ya tenías actualmente en la plantilla. Así que Lampe y Méndez estarán en ese sector del arco y tal vez un tercer portero más. Vámonos al lateral izquierdo, donde los hermanos Sagredo han sido totalmente renovados por parte de la dirigencia. Es algo que pedía bastante Robato y bueno, habrá que ver cuál es la participación que tienen a lo largo del año tanto José Sagredo como Jesús Sagredo. Yo sé que son los jugadores menos favoritos de la hinchada, pero también hay que decir que son los más regulares porque son los únicos defensores de Bolívar que no han tenido lesiones en todo el año. Y como no han tenido lesiones en todo el año, pues han tenido que jugar muchísimos minutos y muchísimos partidos, porque el resto de la defensa constantemente ha tenido muchas lesiones y por eso has tenido que jugar con ambos Sagredo durante gran parte de la temporada. Tal vez este año con mejores fichajes en defensa y con menores lesiones en defensa, tal vez Sagredo, tanto José como Jesús, ya no tengan tantos minutos. Pero bueno, el cuerpo técnico dice que son jugadores importantes, cumplidores, que siempre están ahí, regulares, nunca se lesionan, y por eso también me imagino que Robato los quiere tener en el plantel. Por banda izquierda has hecho uno de los primeros fichajes, que es Cristian López Bedia, futbolista que llega desde Independiente de Sucre. Y bueno, un futbolista interesante porque Bolívar habría pagado una suma potente al equipo de la capital. Se habla de $200,000, pero no hay datos oficiales. Y es un jugador que llega para ser sub-23. La verdad que no entiendo mucho este fichaje, esta contratación me parece un poco pues innecesaria o tal vez redundante, porque en esa posición ya tienes a Sagredo, que seguramente volverá a jugar muchos minutos, y para alguien más joven ya tienes a Luis Paz. Aunque su representante, en el caso de Luis Paz, dijo que hay ofertas del exterior y que si en Bolívar ve que no va a tener muchos minutos, podría salir. Si sale Luis Paz, entonces tiene todo el sentido la contratación de Cristian López. Pero si Luis Paz se va a quedar, creo que tener
dos laterales izquierdos de un perfil muy similar, ambos jugadores de 20-21 años que juegan en esa posición, y además tener a Sagredo, me parece que tal vez son demasiados jugadores en esa zona y tal vez no tengan las oportunidades que necesitan para crecer. Pero bueno, si se va Luis Paz, entonces tiene sentido la llegada de Cristian López y seguramente puede tener muchos minutos. En cuanto a la defensa, pues vas a tener aquí a Echeverría, que se va a quedar esta temporada. Veremos cuál es la participación que tiene, porque jugó bastantes partidos en este segundo semestre, a pesar de que después tal vez tuvo algunos partidos no demasiado buenos, pero en general no tuvo lesiones y pudo jugar casi todo, especialmente partidos de Sudamericana. También se queda Gariglio, que habrá que ver qué tal lo hace, porque prácticamente no lo hemos visto en este segundo semestre. Jugó el primer partido con Palestino, se lesionó, con Mineiro se hizo expulsar y después estuvo lesionado los últimos 3 meses. No sé si habrá jugado 5 partidos, tal vez ni siquiera llegó a jugar 5 partidos, así que veremos si puede ser un refuerzo importante o si será otro extranjero que tampoco aportará mucho al equipo, y ojalá que pueda superar el tema de las lesiones, porque es algo que sí o sí necesitamos en ese sector. También tienes a Mena, un central bastante joven que tiene la posibilidad de ser sub-20 en esta temporada y también en la próxima y en la próxima, porque tiene 17 años. Habrá que darle un poquito más de continuidad. Llegó al Mundial con la selección boliviana sub-17 y ojalá que pueda continuar aquí en Bolívar con mejores oportunidades. Y finalmente tienes a Clayson Freita, lo vamos a poner por banda derecha, que es la zona donde más minutos ha podido jugar, y habrá que ver si tiene las mismas oportunidades que en esta temporada todavía como jugador sub-20, un futbolista muy interesante y que ha ido creciendo durante esta temporada de excelente manera, marcando algunos goles muy importantes en esta temporada. Y para completar esa defensa, obviamente Javier Arreaga, futbolista muy interesante, tal vez el mejor fichaje de momento, y esperemos que pues tenga un gran rendimiento aquí en Bolívar, porque llega con unos muy buenos documentos. Acaba de jugar en Barcelona de Ecuador, ha jugado prácticamente todos los partidos de la temporada, todos los partidos de Copa Libertadores, y por lo tanto es un jugador que está llegando aquí a Bolívar con documentos muy positivos, sin lesiones la última temporada. Incluso llegó a la selección ecuatoriana en las eliminatorias de 2020 y 2021. Ya después, en 2022, todavía era convocado, fue al Mundial como convocado de la selección ecuatoriana, a pesar de que no tuvo minutos en ese Mundial. Y la verdad, llegar a la selección ecuatoriana estos últimos años no es nada sencillo, porque, bueno, tienes muchísimos jugadores de alta calidad y, por lo tanto, tienes que tener un gran nivel si quieres estar entre los convocados, y mucho más para llegar a una convocatoria de Mundial. A pesar de que no haya jugado, creo que eso tiene bastante mérito. Es cierto que desde el 2023, 2024 ya no lo convocaban constantemente, pero también pelear un puesto con Piero Hincapié, que está en el Arsenal, no es nada sencillo. Tiene casi 30 años, viene con experiencia y ojalá que haga un buen papel, que tenga un buen rendimiento y ojalá que se adapte de la mejor manera durante esta semana antes de que comience la temporada con el torneito de verano. Que bueno, tal vez para Bolívar jugar ese torneito de verano podría ser positivo, porque puedes tener la posibilidad de que tus jugadores vayan entrando en ritmo durante estos primeros meses de la competición sin estar en un torneo oficial donde todavía no importa tanto el resultado y puedes darle los minutos necesarios a los nuevos fichajes para que se vayan adaptando, especialmente en el tema de la altura. Así que veremos qué tal lo hace Javier Arreaga, que es otro de esos fichajes importantes que ha hecho la dirigencia. No iban a ser muchos, veamos si hay algún fichaje más de estas características y ojalá que tenga un excelente rendimiento y le pueda dar bastante solidez a esa defensa.
No nos van a alcanzar las fichitas para completar todo el equipo de Bolívar, así que voy a borrar a los arqueros, tanto a Carlos Lampes como a Diego Méndez, para tener un poquito más de espacio. Los vamos a poner por acá. Y ordenamos un poco el sector defensivo, también ponemos a los laterales que estarán por esa zona. Yo les pregunto, ¿es suficiente lo que tienes en defensa actualmente? Tienes a Arriaga, que seguramente va a jugar como titular. Habrá que ver quién lo acompaña, será Echeverría, o si está sano será Gariglio, o tal vez alguno de los Sagredos tendrá que intervenir para jugar y tener minutos en el sector de la defensa central. Es algo que me pregunto. Al parecer esta defensa estaría completa. En el lateral izquierdo tienes 3 jugadores, en la banda derecha tienes 2, y en los centrales, bueno, tienes 4, pero siempre los Sagredo pueden jugar como centrales si lo necesitas. Así que en general parece que la defensa está ya cerrada, ya conformada, pero a mí me da mucho miedo el tema de Gariglio y que Mena también es un jugador bastante joven. Tal vez un fichaje más aquí en defensa no estaría de más, pero no creo que la dirigencia ya lo haga. También ya estamos en 21 de enero, tampoco creo que falten más contrataciones. Vámonos ahora a la zona del medio campo. Comencemos con Ervin Vaca, que va a estar en ese sector defensivo del medio campo. Un futbolista que viene creciendo muy bien en 2024, 2025, ya alcanzando puesto de selección. Ahora con la llegada de Cristian López me imagino que ya nunca más deberíamos ver a Ervin Vaca de lateral izquierdo, y jugando en su posición puede seguir creciendo y aportando bastante. Ya sería su tercera temporada en el equipo y se nota ese crecimiento en Ervin Vaca también en los partidos de selección. Justiniano, que se va a quedar una temporada más, ha sido renovado con mucha polémica. Justiniano diciendo que la dirigencia lo quiere hacer ver como el malo de la película, como el que pide demasiado en términos de sueldo, el que exige demasiado dinero. Y yo creo que aquí todos, bueno, la mayoría creo que le creemos más a Justiniano, y no creo que Justiniano haya estado pidiendo cifras de locura y que tal vez la dirigencia quiere hacer quedar mal al jugador. Pero bueno, finalmente se acabó la polémica, se queda Justiniano, y es lo que también me pregunto. La dirigencia de Bolívar es la primera que quiere y apoya la continuidad de Robato, que ya dije en otros videos, no es lo que nos gusta, pero tal vez es lo mejor, porque Robato llegó a cuartos de final de Sudamericana el último año, llegó a octavos de final de Libertadores el 2024. Robato también es un técnico que los últimos 2 años te hizo 67 puntos en 2024, salimos campeones. Te mejoró la puntuación en este 2025, hizo 68 puntos, a pesar de que, bueno, este año pues Always Ready tuvo 20 penales, 20 tarjetas rojas a favor. Pero en general Bolívar, si solo lo comparas con el Bolívar de 2024, mejoró en 1 punto la puntuación del año pasado. Entonces Robato te ofrece esa regularidad en la liga. Robato te hizo llegar hasta octavos de Libertadores, cuartos de Sudamericana. Y por lo tanto su continuidad, si bien no es lo que gusta, y yo creo que algo que le hace mal a Robato tal vez son las ruedas de prensa, tal vez es ese ego en las conversaciones con periodistas, y tal vez por eso cae mal en general, más allá de que como técnico es bastante regular y ha cumplido los objetivos del club en estas 2 temporadas, y tal vez tiene bastante sentido que se quede, por más de que a casi nadie le guste esta situación. Si la dirigencia tanto quiere la renovación de Robato, y Robato te pide que renueves a Sagredo y lo renuevas, si Robato también ha pedido públicamente que renueves a Justiniano, entonces tienes que renovar a Justiniano. Porque si quieres que el entrenador se quede, pues hazle caso con las renovaciones que te pide. Y no entiendo por qué tuvo que haber tanta polémica por un futbolista que el último año jugó más de 40 partidos y jugó todos los partidos de Libertadores y Sudamericana. Entonces no entiendo a veces la dirigencia cómo llega a tomar las decisiones. También estará Ervin Saavedra, que me parece un futbolista que puede ser importante como futbolista de rotación, futbolista para tener minutos, aparecer
cuando los titulares necesitan un descanso. Y tuvo muy buenos partidos en el final del año, con Aurora, con Nacional Potosí. Obviamente no lo ves como titular en una Copa Libertadores y menos en un partido de visitante. Pero para los varios partidos de Liga Boliviana donde habrá mucho desgaste, Ervin Saavedra es el jugador ideal para entrar en rotación y todavía creo que tiene fútbol para ayudarte a ganar esos partidos. El año pasado, como les digo, hizo un partidazo con Aurora, creo que marcó 2 goles o 3 goles. Con Nacional Potosí también jugó un muy buen partido. Y esos son los partidos donde necesitas a Ervin Saavedra que aparezca para darle descanso a otros jugadores. Está muy bien que se quede, en mi opinión. En cuanto a los demás jugadores, pues tienes el fichaje ya pasando a la zona ofensiva. Tienes el fichaje de Cristian Alemán, también un futbolista muy interesante. Llega de Ecuador, en la última temporada estuvo en Manta, un equipo que si bien peleaba el descenso hasta el final del año, terminó salvándose. Y Alemán fue una de sus figuras, marcando casi 20 goles, o bueno, produciendo casi 20 goles, sumando goles y asistencias. Creo que fueron 10 goles más 9 asistencias. Y en un equipo que está peleando el descenso, creo que esos números para un jugador ofensivo son bastante alentadores y bastante positivos. No tuvo grandes lesiones en la temporada, no se perdió una cantidad significativa de partidos. Eso también habla bastante bien del estado físico en el cual puede estar llegando. Y sin duda que es el fichaje para sustituir a Cataño. Que en este momento pues parece que ya tiene todo arreglado para volver a Colombia. Y por eso este fichaje, cuando se hizo, me pareció sorpresivo porque tenías muchos jugadores en el medio campo ofensivo, pero creo que nos dimos cuenta a medida que pasaba el tiempo que Cataño se iba a ir y que Alemán sería su reemplazo. Bastante bien por la dirigencia porque al parecer Cataño deja una suma importante de dinero por su cláusula de rescisión y seguramente gracias a ese dinero pudiste hacer un fichaje importante como el de Javier Arriaga y el de Alemán e hiciste estos fichajes antes de que se confirme la operación de Cataño, lo que tal vez te ha permitido fichar a estos jugadores en un precio tal vez más barato, porque si el mundo sabe que Bolívar tiene $1 millón para fichar, pues le suben el precio a Alemán, le suben el precio a Arriaga. Pero como hiciste los fichajes antes, entonces tal vez los conseguiste a un precio más justo, especialmente en el caso de Alemán, que creo que todavía tenía contrato con Manta. En el caso de Arriaga creo que llega como jugador libre. Así que bastante bien, habrá que ver qué tal lo hace. Cataño fue un jugadorazo y es difícil sustituirlo. Pero bueno, viene del fútbol ecuatoriano, tal vez el tema de la altura no va a ser un problema tan complicado para Cristian Alemán. Habrá que ver cómo lo puede llegar a ser este jugador. Y en cuanto a otros jugadores, pues tienes a Ramiro Vaca, que de momento se estaría quedando, a pesar de que ya se confirmó el tema de Moisés Paniagua al Wydad Athletic. También estaban interesados en Ramiro Vaca y bueno, tal vez para ayudar a Paniagua y que se ayuden mutuamente en el tema de la adaptación, tal vez Ramiro Vaca podría llegar a tener minutos. Tal vez podría llegar a salir y tener minutos en ese club de Marruecos. También para que no esté solo Paniagua podría ser un fichaje estratégico y para que se hagan compañía, porque siempre es difícil irte a un continente totalmente distinto, otro idioma, otro fútbol. Pero bueno, si tienes a un compañero de la selección como Ramiro Vaca, Moisés Paniagua podría sentirse un poquito mejor para poder adaptarse. Así que veremos si se concreta eso, veremos si Bolívar lo deja salir. Yo creo que Ramiro Vaca siempre ha expresado su deseo ya en los últimos años de querer salir del fútbol boliviano. Sabe que también no le queda mucho tiempo en cuanto a su carrera para aprovechar sus mejores años y poder irse del país. Así que yo creo que Ramiro Vaca está muy interesado en salir y veremos si llega una oferta suficientemente buena para que la dirigencia lo deje salir. Viendo el resto del plantel, pues tienes a Tonino Melgar, que también se va a quedar. Tienes a Robson Mateus, que también se va a quedar. Entonces tienes jugadores importantes que estarán en esa zona y si se va Ramiro Vaca, pues tienes a Alemán, tienes a Robson, tienes a Tonino. Ya todo el último semestre no tuvimos a Ramiro Vaca y gracias a Cataño y a Robson y a Tonino no se sintió tanto la ausencia de Ramiro Vaca.
A mí me gustaría que se quede si es que no hay grandes ofertas, si es que no se llegan a los precios que quiere la dirigencia. Tal vez un semestre más en Libertadores, pelear el repechaje, podría ser bueno para Ramiro Vaca, pero también es peligroso que el tiempo siga pasando y que no se pueda ir del país. Cada vez habrá menos ofertas y después de la sanción no sabemos si Ramiro Vaca podrá volver a ese espectacular nivel que tenía en 2025. Me olvidaba también uno de los fichajes de los pocos fichajes ha sido Matías Galindo, también en esta zona, futbolista de ABB que ha jugado una buena cantidad de partidos este año. Veremos si puede llegar a tener minutos, llega para ser sub-20 todavía, tal vez para eso lo ha fichado Bolívar, para tener una opción más como sub-20. Está Mena, está Freita, tal vez Matías Galindo puede tener minutos en ese sentido como jugador sub-20. Y bueno, tampoco he visto muchos partidos de ABB como para tener una opinión del jugador. Tampoco creo que sea un fichaje tan caro, así que bueno, veremos si puede rendir, veremos cuántos minutos puede tener. Y habrá que ver cuál es la competencia para ser sub-20. Tal vez Freita puede seguir estando en esa banda o tal vez Matías Galindo puede tener más minutos como sub-20 en el año. Veremos qué pasa con Ramiro Vaca, que es una de las dudas como posible salida para esta temporada. No sabemos realmente qué sucederá en el caso Ramiro Vaca. Y ya pasando más adelante, pues tienes a Cauterucho que se queda totalmente confirmado. Veremos qué tal lo hace en esta temporada. Fue uno de los goleadores del segundo semestre y uno de los mejores fichajes de la pasada temporada. Obviamente ya casi tiene 40 años, así que tampoco puede jugar todos los minutos. De momento Dorni Romero ha comenzado la pretemporada de manera normal. Y de momento tiene contrato con Bolívar, a pesar de que su representante dijo que estaría negociando una posible salida. Veamos en qué termina toda esta situación. De momento se estaría quedando y Dorni Romero apareció bien en el segundo semestre, marcando muchos goles, terminando como el goleador de Bolívar en todo el año, marcando 31 goles. Así que Dorni Romero es un jugador que ha tenido un buen rendimiento últimamente. Y creo que con Cauterucho se complementan bastante bien, tanto cuando juegan juntos como cuando le toca descansar a uno de los dos. Creo que si se va Dorni Romero sí o sí tendrías que hacer un fichaje para la delantera. Y ya estamos en 21 de enero, entonces es complicado poder hacer nuevos fichajes porque ya falta muy poco para que comience la temporada en toda Sudamérica. Y a estas alturas ya es muy poco lo que tiene disponible el mercado en cuanto a jugadores libres, jugadores disponibles. Por lo tanto, en este momento yo creo que quedarte con Dorni sería lo más prudente porque no sabes si podrás conseguir un buen delantero ahora que ya estamos en el final del mes de enero. También tienes a Lucas Chávez, que de momento se estaría quedando en Bolívar, pero es prácticamente imposible que se pueda quedar por todas sus declaraciones y la pelea que tuvo con la dirigencia el año pasado. Pelea que no le hizo nada bien al jugador, se fue a Segunda División de Brasil, jugó 4 partidos en el último semestre, en Arabia estuvo un año, jugó 14 partidos y nada más. Era que te quedes en Bolívar y estés tranquilo aquí como jugador de rotación, pero bueno, decidió irse muy temprano y ni en Arabia ni en Brasil le fue bien y habrá que ver a dónde lo mandamos a préstamo ahora porque con las declaraciones que dio me imagino que tampoco van a querer que vuelva al primer plantel. Aunque si se va Ramiro Vaca tal vez podría tener algunos minutos aquí en esta zona del medio campo ofensivo como falso delantero, a pesar de que es una posición que Robato no utiliza habitualmente. Beñat San José sí utilizaba esa posición de segundo delantero, de falso 9 y ahí Lucas Chávez tuvo muchos minutos y creo que tuvo su mejor temporada con Beñat San José en 2023. Si se va Ramiro Vaca, tal vez Lucas Chávez podría tener algunos minutos, pero todavía eso es incierto. El Pato Rodríguez aparece por la banda izquierda como el único jugador natural por ese sector. Y también por la banda derecha el único jugador que actualmente tenemos es el Papu Velázquez. Tal vez Dorni Romero puede jugar en las bandas en ciertos momentos, pero no tienes mucho más.
Y por eso creo que son las posiciones donde Bolívar todavía podría sorprendernos con algún fichaje, un fichaje de último momento. Viendo los extranjeros, tienes a Gariglio, tienes uno, tienes a Arreaga, que son dos. En el medio campo tienes a Alemán, que ya son 3 extranjeros. Cauterucho 4 y Dorni Romero 5. Todavía te queda un cupo de extranjero más. Echeverría y el Pato Rodríguez no cuentan como extranjeros, así que todavía tienes un fichaje de extranjero más y todavía lo podrías llegar a utilizar en esta zona tal vez. En esta zona tal vez donde podrías encontrarte a un extremo por derecha, alguien que pueda sustituir a Battaglini principalmente, o tal vez alguien que pueda jugar por ambas bandas y también tener minutos en vez del Pato Rodríguez. O tal vez hacer 2 fichajes, porque se habla de Fernando Nava por el sector izquierdo y un fichaje extranjero por la banda derecha. Que se hablaba de Ceballos, jugador de Real Oruro, pero que ya fichó por un equipo europeo. Así que tal vez son los últimos 2 fichajes que faltan en Bolívar, un par de extremos y con eso se cerraría la plantilla. Vamos a ver cómo termina todo eso y veremos cómo se resuelven los casos que todavía están abiertos, que principalmente son Lucas Chávez, Ramiro Vaca y también Dorni Romero. Y veamos qué tal lo hacen los fichajes con Javier Arreaga, Matías Galindo, Cristian López y Cristian Alemán. ¿Ustedes qué opinan de la plantilla de Bolívar? Pueden dejar su comentario y nos vemos en otro video. Chau, chau.